Muy bien, gracias. El diablo no dejó venir a la gente temprano, ¿verdad? No. O la flojera. Y vamos a hablar, corregiré al hermano Marco, tenemos este y uno más nada más. Aguántenme un poquitito y ya nos acabamos. Porque es poquito el tiempo, queridos, para ver lo que puede causar un cambio eterno. Aquí y cuando estemos con nuestro Dios, ¿verdad? Bien, vamos a... ¿Se acuerdan cuál fue lo que hemos estado viendo? Primero vimos acerca de quiénes son los integrantes principales de una familia, que sería lógicamente mamá y papá o esposo y esposa en ese contexto del que hablamos. Y también vimos qué fue lo que sucedió con la primer familia, ¿verdad? Bueno, en ese caso con la primer pareja, todavía no se encontraba una familia como tal. Y lo que sucedió fue el desalojo, ¿verdad? Los echaron fuera debido a su problema de pecado. Y también vimos algo interesante que ahora queremos compaginar. Hablamos de los temperamentos de cada una de las personas, cómo somos internamente, cómo nos manejamos. Ahora, ¿cómo es que todo esto se pone junto? Bueno, Dios lo hizo de una manera así. La semana pasada también vimos qué es lo que Dios utiliza para que nosotros podamos gobernar nuestro temperamento. ¿Y qué es lo que utiliza Él? Su espíritu. No hay otra manera en que usted pueda dominar su temperamento, no hay otra manera en que pueda hacer cambios. Van a ser cambios momentáneos quizás, pero al fin y al cabo, después de un tiempo, su temperamento, quien es usted, le va a ganar. Y la Biblia está llena, ¿no?, de pasajes que nos hablan acerca de que le permitamos a nuestro Dios dirigirnos, que nos permitamos controlar por el Espíritu Santo. ¿Quiénes faltan en los integrantes de una familia? Los hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Y las hijas también. Y las hijas, por supuesto. Nuestra descendencia, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a tocar ese punto. Papá, mamá e hijos. ¿De acuerdo? Fíjese bien. La aventura de ser padres es maravillosa cuando se encuentra dentro del contexto indicado por Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Recientemente tuvimos que despedir a la persona que nos ayudaba con el aseo en casa. Mi esposa y yo tenemos una compañía y ella me ayuda a dirigirla, entonces hemos tenido que organizarnos para poder suplir también las necesidades de nuestro hogar. Y entre ellas hay una persona que va y nos ayuda con la limpieza de mi hogar y de la oficina. Esta muchachita nosotros la conocimos cuando llegamos al barrio y ella, bueno, era muy joven, al poco tiempo salió embarazada y nos acercamos a ella, platicamos un poquito, no estaba casada y bueno, pasó el tiempo, nosotros le invitamos, su familia llegó a venir aquí con nosotros, pero ella no quiso venir. Pasó el tiempo y después de unos cuantos años nuevamente salió embarazada y bueno, en esta ocasión estaba con su compañero y hace poco apenas estábamos platicando, ahora que entró a trabajar con nosotros y me estaba platicando de todos los problemas que tenía, que se acababa de separar nuevamente de este otro jovenazo. Era el tiempo oportuno y le comenté, vamos a empezar un taller de la familia, ¿por qué no vienes? Sí, ¿a qué horas vas? Bueno, ya sabe usted, ¿verdad? Pues ven. No pasó nada el primer domingo, como ella seguía yendo ahí a la casa, otra vez yo esperé y me dijo, oye, ¿y todavía sigue? Sí, vamos a tener la segunda charla, ¿por qué no vienes? Mira, si tú deseas, podemos recogerte a ti, quieres que yo vaya a platicar con el joven que es tu compañero e invitarlos. Y pasó ese otro domingo y nada. Y ya usted se debe imaginar, porque usted también conoce la situación de cuando se quiere comenzar una familia y no está ordenada de la manera que Dios lo pidió. ¿Qué sucede? Bueno, cuando la mamá, o bueno, queda sola la mujer con su hijo, es muy común que esas situaciones se compliquen, ¿no? Porque no es ordenado por Dios.
Lo ordenado por Dios es que ustedes, jóvenes que no están casados, encuentren la felicidad y la dicha de ser padres cuando están ya casados. Esa es la manera en que ustedes van a poder empezar con el pie derecho en la relación de tener familia, su descendencia. Y así lo estableció Dios. ¿Se acuerda que aún antes del pecado del hombre veíamos que Dios había ordenado que, nos hablaba Juan la semana pasada, que se llenara la tierra? El plan de Dios no cambió aún después de que el hombre pecó. Los hombres continuaron ¿con qué? Con su descendencia. Dice aquí, vamos a ver entonces, recuerda que estamos viendo la familia, la primera familia sobre la faz de la tierra, Adán y Eva, ¿ok? Ahora vamos a ver entonces qué sucedió con quiénes, pues los primeros hijos, ¿no? Usted ya conoce la historia de Caín y Abel. Podrán ver una cabecita y unos ojos ahí que me están viendo. Pero yo le dije, hijo, si quieres saber, me preguntó, ¿qué estás haciendo, papá? Esta semana, hijo, la historia, he venido haciendo la historia de Caín y Abel. ¿Me la cuentas? No. El domingo, si quieres escucharla, quédate. Qué bien, hijo. Ahorita vamos a escucharla, ¿ok? Y luego te la voy a preguntar. No sé qué, a todos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo empezó el asunto? Ahí va. Dice, volvamos al Edén. Comencemos con el primer hijo. ¿Quién fue? Caín. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Quién le mandó el hijo a Eva y a Adán? Dios. ¿No sabía Dios lo que iba a hacer Caín? Sí. Además de Caín, ¿a quién le dio Dios a esta primer pareja? Abel. ¿Qué dice de Abel? Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Génesis 4:2, discúlpenme, estamos en el capítulo 4 de Génesis. ¿Qué fue uno? Bueno, uno se encargaba, le gustaba ¿qué? El campo, pero para cultivar, para cosechar. ¿Y a otro qué le gustaba? Cacería, todo lo que tenía que ver con el ganado, ¿verdad? Bueno, aquí específicamente dice que fue pastor de ovejas. Qué curioso, ¿verdad? Nuestro buen Dios. Abel, pastor de ovejas. ¿Qué pasó? Dios no se dio cuenta de lo que venía, de la tragedia que se iba a ocasionar después entre estos dos hermanos. Usted ya conoce la historia de Caín y Abel. Vamos a ver lo que sucedió. Génesis 4, del 4 al 7. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios aquí? Ahorita vamos a ver algo muy interesante acerca de ¿y dónde estaban los padres? Porque Dios fue el que tuvo que llegar ahí a poner orden, a platicar con Caín. Dios le dice, mira Caín, el pecado siempre va a estar ¿dónde? A la puerta. Todo el tiempo va a estar el pecado, hijos, ¿dónde? Todo el tiempo va a estar tocando la puerta. Dice, a ti será su deseo, o sea, Él te quiere atrapar. Todo el tiempo, hijos, al igual que a los padres, el pecado, ¿qué quiere hacer? Atraparnos. Pero miren las palabras de Jehová, y tú te enseñorearás de él. O sea, en pocas palabras, ¿qué puedes hacer tú? Tú puedes dominarlo. Tú puedes decir al pecado, no. ¿Cómo? Lo vimos la semana pasada, ¿no? Necesitas el poder que Dios nos da. Porque si no, tu temperamento, ¿qué va a hacer? ¿Qué le pasó a Caín? ¿Se enojó de qué manera? A tal grado que vamos a ver lo que hizo con su hermano. Vamos por partes entonces. Aconteció que andando el tiempo, para que Caín y Abel pudieran hacer esto, no eran unos niños. ¿Cuántos años suponen que debían de haber tenido? Cuando es despedido Caín de ahí, que adelante veremos, toma mujer, quiere decir que eran ya Caín. Unos jovenazos hechos y derechos.
Si ya había pasado el tiempo, era seguro entonces que alguien les enseñó acerca de las ofrendas a Dios. ¿Quién sería? Sus papás. Sus papás les dijeron por qué era bueno presentar ofrendas a Dios. ¿Les dijeron qué? No. Ahora, ¿cuál fue el problema específico con la ofrenda de Caín? ¿La ofrenda? ¿Usted cree que la ofrenda fue el problema, muchachos? ¿Qué fue el problema de Caín? Bueno, si usted se fija ahí en Génesis 4, donde estábamos leyendo, en el 4 dice, y miró con agrado ¿a quién? A Abel primero, y luego ¿a qué? A su ofrenda. Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín, y lógicamente ¿a quién? A su ofrenda. Lo primero que Dios va a ver siempre, ¿qué es? Tu corazón. ¿Cómo estás ofreciendo esa ofrenda? Hagas lo que hagas, estamos hablando de los hijos, ahorita vamos con los papás. Hagas lo que hagas, hijo, ¿sabes qué? Dios se va a agradar de ver tu corazón, más que lo que tú creas que es una ofrenda para Él. Es muy común en los muchachos que ¿qué nos sucede? Bueno, cuando estuvimos jóvenes algunos, otros siempre fueron viejos. ¿Qué sucede, queridos? La primera vez que yo me levanté a tocar una guitarra me sentía el rockstar más grande de la iglesia bíblica de Guadalajara. Me invitaron ahí a tocar. Tenía 17 años. ¿Cuántos errores, querido joven? ¿Cuántos errores? ¿Sabe por qué? Porque Dios no miró con agrado ¿qué? Mi ofrenda. A pesar de que yo tocara mi instrumento, Dios quiere ver el corazón. Eso es lo que Él quiere ver, muchachos. Su corazón. Y ahí te va. Agárrate, hijo. Fíjate bien. Padre primero, perdóname. Seguramente papá y mamá conocían a sus hijos perfectamente. ¿Usted conoce a sus hijos? Fíjese bien, sus hijos, por voluntad de Dios, heredan ¿qué? Sus temperamentos. ¿Ya se dio cuenta de eso? Por eso la tarea era platicar con sus hijos. Porque si usted revisa a sus hijos son unos como su mamá, su esposa, y otros son como ¿qué? Como el padre. ¿Por qué lo ordenó Dios de esta manera? Porque usted ya conoce a quién. Usted se conoce a usted mismo. Por eso revisamos cuál es su temperamento dominante. Si usted se conoce a usted mismo, ¿qué va a hacer? Pues ayudar a los errores que sabe que su hijo ¿qué va a hacer? Va a cometer. Si usted sabe que es gruñón, enojón, mandón y tiene un hijo igual, usted lo puede ayudar con la dirección de Dios. ¿Cómo? Pues sabiendo cómo es que usted reacciona. ¿De acuerdo? Porque Dios permitió que sus hijos lleven su sangre y lleven ¿qué? Sus temperamentos. El asunto es que debe descubrir como padre que cuáles son y de qué manera va a ayudarle. Yo conozco a mi esposa y el día que hicimos la tarea en casa le decía: mira, hijo, Nico, tú eres como mamá aquí y acá, y tú, mira, hija, eres como yo acá y acá. ¿Qué tengo que decirle a Sarita? Sara, no corras por la escalera, porque ella que quiere salir volando. Y Nico, deja eso para mañana lo armas, por favor. ¿Ok? Porque conozco el temperamento de mi esposa y me conozco a mí. Y si usted se conoce a usted, entonces ¿qué va a hacer? Dios lo hizo de esa manera. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Aparecieron en el momento que pasó lo de la ofrenda. No aparecen. ¿Por qué no aparecen? ¿Quién aparece? Aparece Dios, ¿no? ¿Y los papás dónde estaban después de que pasó lo de la ofrenda? Vamos a ver. Seguramente ellos escucharon que sus hijos habían hecho algo especial, ¿no? Una ofrenda. No era algo nomás para... ¿qué andarán haciendo Caín y Abel? Así como no escucharon lo de la ofrenda, tampoco escucharon lo que continuó. ¿Se acuerda qué continuó después de esto? Alerta, papás. Nuestros hijos necesitan un cuidado especial para acercarse a Dios. Usted tiene que guiarlos para que ellos se acerquen a Dios. Esa es la responsabilidad del padre. En todo el cuadro de Caín y Abel no vemos a los papás. Adán y Eva están ¿qué? Perdidos. Ni cuando presentan la ofrenda, ni cuando Abel y Caín
van de día de campo. ¿Se acuerda qué sucede ahí? Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Usted cree que Caín lo mató solamente por el asunto de la ofrenda? ¿O cree que Caín era un malvado, malazo desde chico? ¿Ha conocido a esos niños? ¿Son uno de ustedes, jóvenes, es como Caín? ¿Un malvadazo? Mi mamá me decía cuando estaba chico, te quiero aquí a las 9, Efraín. Pero mamá, aquí te quiero a las 9. Oye mamá, vamos a ir a tal lado. ¿Quién va? Mira mamá, ya estoy grande. ¿Quién va a ir? ¿Y sabe qué? Mi mamá sabía, sin necesidad de GPS, ni teléfono, ni nada, dónde y a qué horas me encontraba. Y aún así cometí pecados que me arrepiento de haber cometido. ¿Dónde estaban papá y mamá cuando Caín y Abel? ¿Dónde? Y aún así, jóvenes, ¿saben qué hace Dios? Viene y habla y te dice, mira, acuérdate que el pecado va a estar a la puerta, pero tú puedes dominarlo. ¿Saben cuál es el problema? Muchas veces los papás pensamos no conocer a nuestros hijos, y sí los conocemos. He platicado con muchos papás, incluyéndome, que decimos, va a cambiar. Mira, es así, pero no es tan malo. ¿Y qué acaba sucediendo con esos jóvenes? Ahora cargan con las consecuencias de esos problemas. ¿O no es así? Papás no conocen amigos que cuando éramos chicos no querían estudiar y sus mamás les decían, no le hace, hombre, déjalo. No, dijo una vecina de nosotros que ya no quiere estudiar. A un niño de 12 años, de 10 años, Nino, ahí se me fue el nombre, bórrelo. ¿Cómo es posible que ya no quiso estudiar el niño de 10 años? ¿Dónde estaba papá y mamá? ¿Verdad? Ahora fíjense bien, hijos, incluyéndome, ahora sí que estamos de los dos lados todos, ¿no? Todos ya fuimos, ¿qué? Hijos, y nos toca a algunos ya, ¿qué? Ser papás. Cuando el papá y la mamá, si tú ya has escuchado de Dios, hijo, acuérdese que la semana pasada tú escuchaste de Dios, ¿o no es así? ¿Cómo te fue esta semana? Satanás quiso robarte la semilla que fue plantada de 1000 maneras, ¿o no es así? La semana pasada escuchamos el Evangelio de Dios, el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué te pasó esta semana? ¿Tuviste miedo de arrodillarte y decirle, Señor, sálvame? ¿O ya Satanás quitó las palabras que escuchamos la semana pasada? Por eso me permito hablarte como te voy a hablar, hijo. Cuando tú conoces a Dios y papá y mamá no aparecen, ¿quién crees que va a aparecer? ¿Quién te imaginas? Dios. La gran diferencia, muchachones, es que cuando Dios aparece, las cosas no podemos convencerlo de que, es que, fíjese bien el descaro de Caín. Y él respondió, cuando Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él respondió, en Génesis 4:9b, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínense, el corazón de este muchacho ¿cómo estaba? Ennegrecido, porque el paso de los años y la ausencia de Dios y de los papás que había causado en ese joven. Ahora usted me dirá, ¿y Abel? ¿Y Abel por qué no estaba igual? Pregúnteselo usted también, hermano. Cada uno de nuestros hijos es como diferente. Y erradamente queremos manejar a nuestros hijos de la misma manera. ¿Y nuestros hijos cómo son? Diferentes, ocupan otro tipo de atención. La respuesta que Dios esperaba de Caín, ¿qué era? Sí, tú eres guarda de tu hermano. ¿Y dónde están sus padres?
Jehová, Génesis 4:10, Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de sangre de tu hermano clama a mí desde tierra. ¿Sabes que no hay nada oculto que hayas de ser descubierto, jovenazo, hijo? Todo eso que hacemos y que logramos engañar a los padres, ¿qué crees? Clama desde aquí, clama. No hay nada oculto. Y podrás tú engañar a tu papá, como yo también lo hice y me arrepiento. Y podrás engañar a mamá. Pero ¿sabes a quién no puedes engañar? A Dios. Y si tú conoces a Dios, es seguro que Dios, ¿qué va a hacer? Él va a venir, como pasó con ¿quién? Con Caín. Y si tu corazón está ennegrecido, tú vas a tener el descaro de decir las mismas palabras que jamás crees que podrías pronunciar. ¿A ti qué? ¿Qué tienes conmigo? No me interesas. La voz de sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Todo lo que piensas en secreto acerca de tu familia, ¿quién crees que lo sabe? Mi mamá. Dios lo sabe. Todo lo que el padre piensa de sus hijos, Dios lo sabe. Siempre Dios da una advertencia, a veces hasta más. ¿Qué hizo Dios con Caín? Le cayó como un relámpago cuando pasó de la ofrenda. Le dio ánimo, ¿no? ¿Qué le dijo? Caín, ¿por qué cae tu semblante? Mira, Abel hizo lo correcto. Si tú hiciste lo malo, ¿por qué quieres que te felicite? Anímate. Esas son palabras de un padre, ¿cómo? Como de nuestro Dios, amoroso primero, ¿no? Sin embargo, Caín, ¿qué decidió? Continuar obedeciendo a su temperamento. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. A ese grado, digo, ¿te has imaginado matar a tu hermano? Sí, en tu mente sí, pero de verdad. Es increíble cómo podemos empezar una familia con dos hermanos y con esta situación tan terrible. Así sucedió. Mira lo que dice después. Salió, Génesis 4:16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Qué interesante que la palabra sea, salió pues Caín ¿de dónde? ¿De delante de quién? De Jehová. Muchas veces como jóvenes creemos que podemos, los jóvenes, los hijos, pecar y que allá en el futuro me voy a reconciliar con Dios. A veces no hay oportunidad. Porque salimos delante de ¿quién? De Jehová. Y ya no hay oportunidad. Y usted dice, ¿cómo? Pero si ese muchachillo ahí iba a la iglesia, hasta hizo esto y aquello, ¿cómo es posible que acabó con una vida matándose? Un joven que iba con nosotros, triste noticia para el grupo de jóvenes de aquel día. Se mató un niño de 18 años. ¿Cómo es posible? Salió de delante de Jehová. Ahora escuche bien, papás y toda la familia. Pasaron 4 generaciones descendientes de Caín, de este que se había ido de delante de Jehová. ¿Cómo cree que le fue a esa descendencia de Caín? Después de estas 4 generaciones vino un hijo pues de ellos llamado Lamec, y todo lo empezó mal. Es el primer hombre que toma ¿cuántas? 2 mujeres para él. ¿Qué le parece? 4 generaciones bastaron para que si tú hiciste mal y vas chueco, no esperes que tus hijos empiecen derecho. ¿Cómo van a empezar tus hijos? Chueco. ¿Y los hijos de tus hijos cómo van a seguir? Más chueco. ¿Y los hijos de tus hijos cómo van a acabar? Terriblemente chueco. Y ya conoces gente así, ¿verdad? Y ya te ha pasado en tu familia así, que volteas y dices, su padre, mira, y acaba la familia ¿cómo? La casa chueca del zoológico Guadalajara les viene guanga, ¿verdad? ¿Cómo era aquella? Una cosa que tú dices, ¿cómo puede pasar esto?
Pues ¿sabe qué hizo Lamec? Tomó 2 mujeres, dice en Génesis 4:19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Génesis 4:19. Escuche la declaración de Lamec a sus mujeres. Hijos, ¿saben qué pasó cuando Caín fue desechado delante de Jehová? Fue expulsado. Número 1, otra vez los padres, parece que ¿qué? Ni sus luces. Hombre, yo hubiera caído de rodillas, hubiera hecho, Jehová, pero mira, deja. ¿Y qué? La ausencia del padre, ¿qué causa? No espere que su hijo, papá, mamá, busque a Dios solo. ¿Cómo va a pasar eso? Fíjese bien, cuando Dios le dijo a Caín, largo. Caín tenía miedo de la venganza, ¿no? Había matado a su propia sangre, dijo, qué dura cosa es la que tú me impones, cualquiera que me vea me va a matar enseguida. Y Dios dijo, no, el que mate a Caín, 7 veces más terrible voy a hacer con él. Pues fíjese lo que dice Lamec después de 4 generaciones. Él sabía la historia de su padre. O sea que su papá le contó a su hijo cómo Jehová lo había corrido, era un Dios malvado. Es más, le dijo que anduvo escondiéndose. Esa fue la historia que Caín le pudo contar. ¿A quién? A sus hijos, porque no sabía otra historia acerca de Dios más que la historia que él quiso seguir. Y fue de boca en boca, y cuando viene Lamec, hay un odio tan tremendo contra Dios que escuche sus palabras. Génesis 4, 23 al 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. El que me haga algo, ¿me la debe cuántas veces? ¿Ya no 7? ¿Cuántas ahora? El que me toque, el que me haga un moretón. Mi padre era un pusilánime, él dejó que Jehová lo, pero el que me toque a mí o a mi descendencia, ¿qué va a recibir? Esas son las palabras de un padre que viene de una descendencia ¿cómo? ¿Ya se dio cuenta? De caída, ¿hasta dónde? Hasta llegar a decir, ¿por qué no estaba hablando contra los seres humanos? ¿Contra quién estaba levantando su mano? Contra Dios. Esta historia, discúlpenme, es desgarradora. Ni un chiste me puedo aventar. Es desgarradora. ¿Cómo es posible que todo esto pase? Papá y mamá, ¿dónde estaban? ¿Aparecieron? Ahorita vamos a ver que no aparecieron. Usted lo va a comprobar. Abel y Caín tenían temperamentos diferentes. ¿Sus papás los conocían? Dios estuvo ahí para tratar de decirle a ellos, bien, mira, mal, pero puedes. ¿Estuvo? ¿Cuál es la excusa, hijo? ¿Hay alguna excusa? No. Si tú empiezas chueco, vas a acabar ¿cómo? Bien chueco, como se puso el Chicharito cuando se le dobló la carabina. Que le dije, ¿cómo estás, hijo? Bien chueco. Ya está muy sonriente. Ojalá esa chuecura está bien, Chicharito, la otra no. Bien chueco. ¿Vas a acabar ¿cómo? Bien chueco. Papá, si no intervienes en la vida de tu hijo va a acabar ¿cómo? Bien chueco. Fíjese cuando aparece papá y mamá. ¿Listo? Vamos a Génesis 4, 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, ¿qué hicieron? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuándo? Increíble, ¿verdad? ¿Cuándo empezaron Adán y Eva y sus familias a invocar el nombre de Jehová? Como dicen, ya ahogado el chiquillo, ¿qué? ¿Para qué tapar el pozo? Qué bueno que lo hicieron. Fíjate bien, joven. Papá, ¿cuál fue la recompensa de no haber estado alerta con los hijos Caín y Abel? No solamente perdió a Abel, Eva, ¿perdió a quién? A Caín. Lo perdió.
Los dos hijos fueron, o sea, los perdieron los papás. Después se dan cuenta de la necesidad que el ser humano tiene en el corazón para que una familia pueda seguir los pasos de Dios. ¿Quién es? Dios mismo. Buscarle, invocarle. Tienen un hijo y dicen, no vamos a repetir lo mismo. Ahora escucha la buena noticia. ¿Quién crees que es descendiente directo de Set? Noé. ¿Te acuerdas qué hizo Noé? ¿Te acuerdas, hijo? Una arca. Obedeció a Dios. Y antes de él hubo otro hombre en la sexta generación. ¿Quién crees que fue? Enoc. A tal grado que Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios. Decía un joven, o sea, caminó de morirse, caminó y se fue. No sé, la Biblia dice que caminó con Dios. Otro dijo, es que un día estaban tan contentos, iban platicando, que cuando volteó a ver Dios a Enoc, dijo, oye, estamos ya muy cerca de mi casa, ¿te quedas? Bueno, lo que sí sabemos es que Enoc era descendiente de aquellos hombres que empezaron, ¿cómo ahora? Invocando a Dios. ¿La historia fue diferente? Totalmente diferente. De ahí proviene la salvación que Dios hizo posible a través de un hombre, Noé, ¿no? De ahí viene Enoc. De que papá y mamá se sentaron, revisaron y dijeron, invoquemos el nombre de Dios. Juntos, invoquemos el nombre de Dios. Hijos, siéntense, invoquemos el nombre de Dios. ¿Qué recibieron? Las generaciones posteriores recibieron ¿qué? Mucha bendición, muchísima. Escucha este versículo. Con este vamos a terminar el día de hoy y les dejo la tarea. Marco, nada más vamos a un domingo más, te pido, la siguiente semana y terminamos, ¿ok? Uno más. Dice, y pasando Jehová por delante de él, a ver si se acuerda de la historia, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabe de quién son esas palabras? ¿Es de quién? Cuando Moisés le pidió a Dios verlo cara a cara, él le dijo, está bien, voy a dejar que veas mi séquito y que escuches quién soy yo. Pero de veras que fue escalofriante lo que Moisés también oyó. No solamente escuchó un Dios como tardo para la ira, grande misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. ¿Todo eso hizo con Caín? Sí. ¿Lo hace con nosotros? Sí. Pero dice, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos ¿hasta cuánto? Tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 al 7. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios? Mira, cada 4 generaciones por lo menos tengo que parar toda esta cochinada. Y empiezo otra vez y toco la puerta para ver si la familia quiere enderezarse. Y a veces esa generación, ¿qué hace? No se endereza. ¿Y qué sucede? Vuelve más mal y vuelve más mal. ¿Y qué significará eso? La Biblia misma dice que Dios no le va a cobrar el pecado del hijo al padre. Eso está claro. Pero los hijos van a heredar todas las cosas malas que estamos haciendo, papás. Eso es lógico. Si tu hijo no te ve leer la Biblia, no esperes que lea la Biblia. Si tu hijo te ve maldecir, mentir, robar, ¿qué va a hacer tu hijo? Exactamente lo mismo. Y lo vas a pasar a la generación que sigue, ¿qué? Lo que Caín le pasó. ¿Qué le pasó a Caín a sus hijos? Un desagrado total contra Dios. Y Dios dice, mira, yo voy a tener misericordia. Gracias a Dios. Gracias a Dios que cada 4 generaciones Él viene, ¿no? Y vuelve a... Yo soy el producto de que Dios tocara la generación de mi madre. Quizás algunos de ustedes sean el producto de que Dios vino y tocó a la puerta apenas de su familia. Pero ¿sabe qué pasa? Si usted endereza su camino, si usted realmente entiende lo que Dios le tiene preparado,
la generación que le sigue, ¿cómo cree que va a ser? Como Dios lo muestra en su palabra. Como fue la generación de ¿quién? De Set. Yo deseo con todo mi corazón que mi hijo no pase por el valle de lágrimas que yo pasé. Yo venía a ser la primera generación después de que Dios vino a tocar la puerta de mi mamá. Espero que mi hijo como sea. Espero que mi hija como sea. Mejor. Que viva una vida como. Y que los hijos de ellos que sean más. Y que no tengan que hacer todas las cosas que podemos hacer cuando nos separamos de Dios. Bueno, vamos a concluir. Ahora que arreglemos con Marcos y le pasemos un billete para la siguiente semana. La tarea. El libro de Proverbios está lleno de consejos para los hijos y para los padres. Si lo ha leído, no va a pasar un solo capítulo sin que usted pueda encontrar un consejo para alguien de la familia. ¿Qué va a ser la tarea, hermanos? Vamos a buscar en el libro de Proverbios. Usted va a empezar a leer es más, se lo puede aventar en la semana. ¿Qué le parecería? ¿Cuántos versículos son? ¿31? Capítulos, perdónenme, 31. ¿Cree que puede aventárselos? 31. Y va a empezar ahí a subrayar cuando vea un consejo a papá, cuando vea un consejo a mamá y consejo a hijo. ¿Ok? No importa los que alcance a terminar, ojalá pudiera hacer todo el libro de Proverbios. La siguiente semana vamos a tener, vamos a ver si va a ser la siguiente semana. Vamos a tener por aquí a una persona que le he pedido que nos ayude con su experiencia en lo que ha sido el criar hijos, y que yo estoy muy orgulloso de ver el reflejo de sus hijos. Y le va a dar un pequeño testimonio, y la siguiente semana cerramos nada más, con algo muy práctico. Pero le vamos a preguntar uno de los consejos que haya encontrado en Proverbios, ¿de acuerdo? Y usted va a decir, mira, encontré este versículo para el hijo. No es que nos vamos a tirar, ¿eh? No, hijos, papás, no es hijos contra padres, no. Aunque se vale poquito, ahí le echan de lo suyo. Y van a decir versículos que hayan encontrado, ¿ok? Oremos, hermanos. Muchas gracias, Padre mío, por tu amor. Gracias porque perdonas, Padre, nuestras rebeliones y quieres enderezar nuestras veredas, Dios. Te pido mucho, Padre, que en esta mañana la buena semilla que ha sido sembrada aquí en la iglesia durante tantos años esté en el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia. Y Señor, que tú puedas ayudarnos a ser familias que críen hijos e hijos, que te amen, Dios, que te glorifiquen, y que las generaciones siguientes a nosotros, Padre, puedan estar aquí alabándote, Dios, yendo por el camino recto. Gracias por todo, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, vamos a tener la exposición de